Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva transmisión del ciclo de conferencias. Este es el cuarto ciclo de conferencias Atisbos al Pasado. Como les he venido contando en todos los que nos han acompañado en días anteriores, este es un ciclo muy especial, es el ciclo del año del Bicentenario. Estamos a punto de celebrar el Bicentenario y estamos en esta primera etapa. Ya después de septiembre empezamos con una segunda etapa y nuevos expositores invitados por parte del Museo Nacional. Les invito a que revisen todas las conferencias que tenemos programadas para ustedes en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr. Hoy tenemos dos conferencias a cargo de dos de nuestros arqueólogos del Museo Nacional. Tenemos a Luis Sánchez Herrera, el licenciado Luis Sánchez Herrera, con la conferencia de las colecciones a la investigación arqueológica, representaciones en miniatura en un contexto funerario en Chahuite, esto en la Unión de Cartago. Y después tenemos a Felipe Solís del Vecchio, con una conferencia acerca de Guanacaste, investigaciones en Guanacaste, y se llama La ocupación amerindia en la cuenca media y baja del río Tempisque, Guanacaste, investigaciones recientes. Entonces, como siempre les digo, a partir de que concluimos las conferencias, vamos a estar haciéndole las preguntas que ustedes ya por este chat nos han estado pasando a través del Facebook del museo. Les quiero contar acerca de Luis Alberto Sánchez Herrera. Es arqueólogo e investigador. Buena parte de su experiencia profesional la realizó en Panamá Central, donde desarrolló su proyecto de graduación para obtener la licenciatura en la Universidad de Costa Rica en 1995. Sus investigaciones han versado en torno al estudio de cementerios precolombinos, ocupaciones costeras y ribereñas del Caribe y Pacífico, así como sobre el estudio de estilos cerámicos y su relación con el desarrollo de las aldeas precolombinas, tanto en Panamá como en Costa Rica. Actualmente dirige su labor hacia la interpretación de asentamientos complejos como evidencia funeraria en el Valle Central de Costa Rica. Sin más, bueno, voy a presentarles primero a Felipe, perdón. Antes de continuar, voy a también hablarles un poquito de Felipe, quien inmediatamente termina Luis, seguirá con su conferencia sobre Guanacaste, las orillas del río Tempisque, y les cuento que Felipe Solís del Vecchio es arqueólogo licenciado por la Universidad de Costa Rica y ha participado y dirigido varios proyectos de investigación en el país, tanto en el Caribe como en el Valle Central y Guanacaste. Tuvo a su cargo el proyecto Cañas Liberia, una prospección regional entre las ciudades homónimas, del cual se derivó su tesis de licenciatura. También dirigió durante 5 años el proyecto arqueológico Bahía Culebra del Museo Nacional de Costa Rica, un proyecto del Museo Nacional, y posteriormente como consultor independiente trabajó 10 años más en la región de Bahía Culebra. De estas investigaciones se derivan múltiples informes, varios artículos publicados y otros en proceso de publicación, así como algunas exposiciones que hemos tenido en el Museo Nacional. Primero los dejo con Luis Sánchez, y que nos va a contar acerca del sitio arqueológico Chahuite, como les decía, que está ubicado en la Unión de Cartago. Gracias, Wendy. Buenas tardes a todo el público presente, y yo espero que esta presentación, donde hemos escogido un tema muy interesante, pues vamos a hablar de las miniaturas precolombinas. Vamos a hablar de estas fascinantes representaciones en miniatura que son parte sobresaliente del legado que nos han dejado las poblaciones prehispánicas. Y nos aproximaremos a las características, a los usos y a los significados de estos objetos, según datos arqueológicos obtenidos en un importante cementerio precolombino situado en la Unión de Cartago. Primero que todo, tenemos que ver que la producción y uso de miniaturas conforma una práctica universal, presente desde mucho antes del establecimiento de la civilización humana, y prácticamente se conoce su uso en cualquier parte del mundo. Si se lograran preservar todos los materiales, no solamente cerámica, piedra o de metal, como normalmente se hace, la cantidad de miniaturas descubiertas sería mucho mayor, incluyendo materiales como hueso, como concha,
madera, cestería y textiles. En esta diapositiva muestro una variedad de miniaturas que se han documentado en el continente americano, demostrando la importancia que tenían en la vida social y espiritual, dentro de grandes tradiciones socioculturales, tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, así como entre grupos socialmente muy sencillos. Por ejemplo, los de la región ártica, como lo ven ahí en la diapositiva. Aparte de las connotaciones simbólicas, afectivas o utilitarias, se han encontrado grandes lotes de estas miniaturas en sepulturas de personajes de alto rango en Sudamérica. En el caso de esta sepultura que les muestro, es una sepultura preincaica que se encontró en la costa del Perú. En esta se colocaron más de 1000 vasijas miniatura, lo cual ha sido interpretado por los arqueólogos de la zona como una forma altamente simbólica de inclusión de la comunidad en este rito. También se ha interpretado como la idealización de la vajilla que se ocupa para recibir el festín más apropiado para la siguiente vida. Aparte de esto, también se han dado otras interpretaciones que tienen que ver con conceptos como bienestar, fertilidad y abundancia. Ya en un contexto más inmediato, datos antropológicos de los grupos indígenas actuales en Costa Rica nos dan una idea del complejo significado que tenían las miniaturas en los rituales de celebración de la vida y de la muerte. Este texto que ven ahí recoge un apunte etnográfico de un rito funerario practicado por los indígenas bribris y cabécares a la hora de colocar las ofrendas al difunto. Me permito hacer la lectura. Si un muchacho muere, en vez de algodón, como en el caso que se hace con las mujeres, ponen un arco y una flecha en miniatura. Pero cuando el fallecido es un hombre, además de esto, se coloca dentro del bulto una cerbatana en miniatura, un anzuelo y una macana. Esto se hace con el fin de que los objetos de verdad queden para uso de la familia. Es muy importante rescatar aquí que prevalece la noción del objeto miniatura tanto como referente de actividades económicas fundamentales en la supervivencia de estos grupos sociales, pero también desde un sentido práctico como un elemento de sustitución. Más o menos a este punto podemos enlistar una serie de posibilidades para acercarnos al significado y uso de las miniaturas, los cuales pueden ir desde nociones de sentido común. Por ejemplo, se tiende mucho a pensar que puede tratarse de vasijas no muy bien elaboradas, hechas por aprendices, que se puede tratar de juguetes, pero también es importante tomar en cuenta que muchas de estas miniaturas pudieron haber tenido un uso muy utilitario dentro de los rituales, como por ejemplo en la figura del centro ven una pequeña vasijita que es un incensario que se usó en Mesoamérica y supuestamente está relacionado al uso del copal. Y a la derecha, otro de los grandes significados que podemos notar es como dentro de los conceptos sobre la vida y la muerte. Aquí hay una representación de una de las principales deidades mesoamericanas, la cual está representada por Tlaloc, el dios de la lluvia. Para contextualizar las miniaturas en la época precolombina se debe partir de la riqueza técnica e iconografía de la cerámica y otros medios en los diversos territorios ancestrales de los antiguos pobladores de Costa Rica, generando de este modo un acervo muy grande de objetos e información sobre la sociedad, sus prácticas culturales y sus creencias. La conservación de este legado a través de la gestión del patrimonio arqueológico e infraestructura museística ha sido clave para que actualmente puedan conocerse y estudiarse a fondo todo este grupo de objetos excepcionales. Durante estos 200 años de república se ha ido moldeando la percepción del Estado costarricense sobre el legado precolombino. En este sentido, la creación del Museo Nacional en 1887
y su marco filosófico de entonces, puede decirse, marcó un hito fundamental, pues a partir de entonces se promueve la salvaguarda de este legado y tanto la salvaguarda como el estudio y la exhibición. Al día de hoy, digamos, podemos decir que el acervo de colecciones museísticas es muy grande y desde la segunda mitad del siglo XX, donde madura la legislación para la protección del patrimonio arqueológico y además se reglamentan y exigen estudios arqueológicos profundos, se está generando, se ha generado y se está generando mucha información sobre diferentes monumentos arqueológicos, lo cual en definitiva lo que hace es engrandar el volumen de estas colecciones y generar bases científicas más sólidas para la interpretación de estos objetos. Ahora bien, vamos ahorita ya entonces a referirnos a lo que es digamos, el caso de estudio. Se trata de un cementerio complejo situado en el cantón de La Unión, en Cartago, el cual fue fechado entre aproximadamente 900 y 1100 años después de Cristo, es decir, hace aproximadamente entre 1100 y 800 años. En este cementerio se logró recuperar mucha cantidad de objetos por medio de excavaciones científicas de áreas funerarias y en las cuales se tuvo la oportunidad de recuperar en mucho detalle cada uno de los contextos. Se documentaron decenas de sepulturas con presencia de pequeños objetos. Entre los objetos pequeños y miniaturas, la cantidad es mucho mayor, pero en cuanto a miniaturas, como ven allí, se encontraron cerca de 129. Muchas de estas sepulturas están también asociadas a restos humanos, lo cual también permitió establecer algunas asociaciones sociales. El rescate arqueológico más o menos logró establecer los límites de este gran cementerio y lo más importante tal vez diferenciar en 4 grupos o conjuntos funerarios. Los contornos que ustedes ven ahí más o menos ayudan como a tener una idea de la cantidad de sepulturas. Los óvalos ahí están demarcando tumbas. Los puntitos rojos más o menos dan una idea de cómo se distribuían estas pequeñas vasijitas a lo largo y ancho del cementerio y de cada uno de los conjuntos funerarios. Por información arqueológica análoga obtenida de muchos otros cementerios excavados en el Valle Central y el Caribe para la misma época, se asume que cada uno de estos conjuntos representaba un grupo social. Por ejemplo, gente de un mismo clan o de un mismo linaje. En total, el cementerio tenía cerca de 229 sepulturas y al menos 400 personas enterradas. Como les decía, se enlistaron un total de 129 vasijas en miniatura. Las representaciones en miniatura de este cementerio, a partir de objetos de escala real o normal, se expresa en diversas formas y variadas imágenes y materiales. Desde la escultórica en piedra, ¿verdad?, con las imágenes más icónicas que muchos de nosotros hemos podido ver en las galerías de los museos, el Museo Nacional y otros museos, ¿verdad?, como la figura humana erguida, que puede ser una representación femenina, de masculina, a veces está asociada a un personaje que supuestamente es un guerrero. Ahí vemos la versión en grande y la versión en pequeño. También podemos observar otra icónica imagen en escultórica, como es el hombre sentado o sukia, ¿verdad?, que es como una representación de una especie de chamán, y vemos una representación en pequeño, en cerámica. O también, digamos, en el caso de las vasijas policromas o tricromas, o sea, que tienen 3 colores que se producían en el Valle Central, vemos el caso en el centro arriba de uno de estos vasos enfático en un rostro humano.
Entonces, estos son tres de los ejemplos en los cuales se puede ver, se pueden ver la transición entre una imagen, entre un objeto real y una miniatura. Para reiterarles que en este caso vamos a hablar solamente de las vasijas miniatura y no de otros objetos especiales como figurillas, instrumentos musicales, adornos u otros. En lo que sigue la presentación brindaré datos sobre las características, comportamiento social y afinidades de estas miniaturas según diversos grupos sociales. Este primer gráfico nos indica que las 129 miniaturas están presentes en los 4 conjuntos funerarios. No parece exclusivo de uno u otro, ni siquiera del conjunto más importante o que tenía más objetos o más elaboración en las tumbas. Ahora bien, si bien se da mayormente en el conjunto, en el conjunto 1, no deja de estar presente con mucha importancia en los otros conjuntos. Se nota en buena medida que las miniaturas casi no están presentes en espacios que no son estrictamente funerarios, por lo que su uso tiene, digamos, principalmente esta afinidad. Vemos que es solamente el 5%. Cuando me refiero a espacios no funerarios, me refiero a que dentro del cementerio hay otros espacios públicos identificados como recintos rectangulares, como una plaza, pero en estos espacios las miniaturas son bastante escasas o inexistentes. También se nota un bajo porcentaje de estas en el conjunto 4, como lo ven ahí con el 6%, el cual, como les indicaremos más adelante, se distingue del resto de conjuntos porque aquí hay una muy baja representación de niños, ¿verdad? Estos otros dos gráficos nos permiten evaluar, o sea, nos permiten medir cuál es la importancia relativa que tenían las miniaturas en comparación con otras vasijas de tamaño normal. A la izquierda se puede ver la relación de porcentajes, indicando en general que de cada 4 vasijas colocadas a los difuntos, una era miniatura. O sea, una proporción más o menos de 4 a 1. El gráfico de la derecha permite ver más o menos algo similar, pero en este caso lo hacemos por frecuencia en tumbas. De este modo se señala que más o menos que de cada 3 sepulturas, una tenía vasija en miniatura. Lo más llamativo de esto es que el mayor uso relativo de miniaturas se da en el conjunto 3, que en general es el menos ostentoso en el uso de artefactos especiales, llegando inclusive a una proporción del 40%. Ustedes verán ahí también en el gráfico de la derecha que en el conjunto 4 sí hay bastante proporción por tumba. Habían pocas miniaturas, pero estas estaban bien repartidas entre las pocas tumbas. En términos generales y en muchos contextos de la arqueología del continente americano, se tiende a definir una vasija miniatura en el tope de los 5 centímetros o menos. Es de indicar, sin embargo, que en el caso del cementerio que nos ocupa, y probablemente la mayoría de cementerios de la época, por lo cual necesitamos tabular esta clase de datos para muchos de esos cementerios, se marca una tendencia generalizada a la disminución del tamaño de las ofrendas en general. Esto obedece muy probablemente a las restricciones de espacio en el tipo de tumba, una tumba angosta por lo general, o también puede obedecer, digamos, a otros aspectos prácticos. Por ejemplo, facilidad de transporte para cuando la comunidad de origen es más lejana. En esta figurita ejemplificamos 5 de las miniaturas más pequeñas que se encontraron. Algunas solamente miden 1,5 centímetros. Cabe destacar que en el caso de algunas de estas, como la chiquitita que se ve ahí que tiene agujero, se usó como dije probablemente y era parte de la indumentaria del muerto. También se pueden observar, digamos, el nivel de elaboración entre versiones más toscas de las miniaturas, ¿verdad?, más ordinarias, de otras que están mucho mejor elaboradas.
En el gráfico, esos son 4 ejemplos, ¿verdad? De miniaturas encontradas. Las miniaturas pueden tener ciertas características, pueden tener decoración, cierto uso de algunos pigmentos, engobes, lo que llamamos nosotros, pero normalmente se nota que el acabado es más o menos ordinario. Aquí podríamos pensar que esa idea de que no fueron hechas por expertos podría ser válida, ¿verdad? Solamente en este caso. Sin embargo, si examinamos el porcentaje de las vasijas que no tienen una hechura tan elaborada como estas, es de tan solo el 13%. Es decir, que la mayoría, el 87%, tienen acabados que se acercan en mucho, en todos sus aspectos, a la vasija normal de referencia. Aquí nos vamos a detener un poquito, porque es importante observar la variación en las formas. Y la gente dirá, ¿y por qué la forma? ¿Por qué les interesa tanto? Porque en arqueología las formas de los recipientes dan ideas muy aproximadas de la función que cumplían, tal y como lo hace actualmente la vajilla que nosotros usamos en nuestra vida diaria. Hay recipientes, hay trastes, hay vasijas más apropiados por su forma para cocinar, otras para almacenar, hay otras que desde luego son muy apropiadas para servir alimentos, algunas son inadecuadas para servir alimentos líquidos. Para servir alimentos líquidos deben ser desde luego hondas para que no se derrame, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay una serie de implicaciones. Los términos que ustedes ven allí, refiriéndonos a cada forma, son los términos que usualmente manejamos, los términos técnicos que normalmente utilizamos los arqueólogos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, verán ahí definiciones como olla ordinaria, ¿verdad? O definiciones como vaso aplicado trípode, ¿verdad? Un vaso es una vasija honda que puede ser apropiada para digamos, tomar directamente líquidos, ¿verdad? También ven el término tecomate, que es un término muy generalizado en la arqueología y que se refiere a vasijitas que si bien no tienen cuello, ¿verdad? Tienen la boquita muy, muy restringida, muy, muy angosta. Verán otras denominaciones como el de taza, tal vez tres denominaciones interesantes para los contextos funerarios vale la pena destacar. Uno es el jarrón trípode, el cual marca una larga tradición de uso en rituales funerarios. Igualmente el plato con mango, también denominado en el contexto de la arqueología costarricense como sartén. En otros contextos se le llama incensario por la posibilidad de que estas vasijas, también muy comunes en contextos funerarios, hayan servido para quemar incienso de alguna hierba u otro material. Y el otro es la salvilla. ¿Qué es una salvilla? Una salvilla es una vasija, es un pedestal accesorio que también se sabe que se usaba mucho en contexto funerario y se usaba como soporte para colocar otras vasijas y darle estabilidad. Aparte de la forma, podemos hablar también de algunas características decorativas. Grosso modo, digamos, en términos generales, podemos hablar de 3 formas diferenciadas de decoración. Uno es a través de la pintura, o sea, en la cual la superficie, como el caso de la salvilla que ven acá abajo, tiene pintura negra, usando pigmentos, generalmente se usaba el negro, el blanco, el rojo, el morado, ¿verdad? El otro grupo de decoración son los incisos, como la vasijita que ven, como digamos, el tecomate que ven acá, que los incisos son grabados. Y finalmente, digamos, lo que conlleva el más alto porcentaje de decoración es lo que se llama decoración plástica, es decir, que la decoración se hizo ya sea imprimiendo o grabando por medio de incisos anchos o aplicando figurillas o aplicando otros elementos de arcilla sobre la superficie. Ok, después de esta revisión,
vamos a observar rápidamente cómo se distribuyen las vasijas decoradas, ¿verdad? Ahí se nota muy claramente que la mayor parte de las vasijas, una buena parte, no tienen decoración. Y esto contrasta con las vasijas normales en el contexto de este cementerio. También vemos, por ejemplo, que las proporciones de cerámica incisa y cerámica pintada es muy baja, ¿verdad? Si las comparamos a la de las vasijas normales, que realmente son bastante más altas. Y otra diferencia entre lo que nos ofrecen las miniaturas y nos ofrecen las vasijas normales en contextos funerarios es, por ejemplo, que la decoración plástica llega a ser alta, pero no tan alta como se da en los contextos funerarios con vasijas normales. A la derecha, el gráfico más o menos nos ilustra cómo se elaboraban las formas de vasija y qué otros elementos funcionales o no funcionales se les incluían. Vemos que normalmente, digamos, tenían patitas, ¿verdad? O digamos, tenían asas o agarraderos, o también tenían pedestales. Rápidamente podemos ver aquí la comparación entre las distintas formas, ¿verdad? La forma predominante es la de la olla, que representa más o menos el 50% conforme a las otras formas que yo les había escrito, ¿verdad? Llama la atención una forma específica de olla, que es una olla con la boca restringida, ¿verdad? Los arqueólogos llamamos a este grupo Ribera Rojo y representa aproximadamente el 28% de la muestra. Llamativo es que este tipo de vasijas también fue muy frecuente en un depósito de vasijas rotas que se dejaron en un nicho dentro del cementerio después de una serie de eventos festivos. Según análisis de forma y función realizados de este tipo de vasijas, se infiere que servían principalmente como un recipiente para guardar y acarrear elementos en estado líquido. Cabe la posibilidad que en sus versiones miniatura sirvieran para contener alguna sustancia especial, digamos, líquida, o que simbólicamente aludieran a un ritual de celebración. También es importante ver la proporción de ciertas imágenes que están reproducidas. Hay muchas imágenes zoomorfas. Hay imágenes de ranas, imágenes de aves, imágenes de saurios, pero por mucho la más común es la imagen del rostro humano, que está indicada como el caso que vemos acá. Inclusive a veces el rostro humano detalla muchas particularidades. Podría tratarse en algunos casos de referencias o retratos a personajes específicos. A veces, como se ve, como lo muestran las vasijitas de la derecha, la representación de la cara humana puede estar sumamente simplificada. Para terminar, vamos a revisar rápidamente los porcentajes de asociación de las miniaturas con diferentes grupos de edad. Aquí ya la idea de que las miniaturas se colocaban con niños no es tan cierta. Según los datos del cementerio, pues se nota aquí que digamos que entre los adolescentes hasta el 50% de los objetos que se colocaban en los ajuares iban con adolescentes. Igual también las miniaturas se podían poner con los adultos. Podemos examinar también otro tipo de variable. Cada uno de estos gráficos indica una de las sepulturas más importantes en cuanto a elaboración, cantidad de artefactos y calidad de artefactos. Observamos que en la mayor parte de tumbas más importantes se dan las miniaturas, pero llama la atención los casos en los cuales se dan hasta cinco miniaturas en una misma tumba. Por ejemplo, el caso de la tumba número 111, ¿verdad? Donde se encontraron cinco miniaturas. Lo más llamativo de eso es que los restos humanos encontrados en esta sepultura, restos dentales, recordemos que la preservación en este cementerio no fue la óptima y que por lo general en el 99% de los casos lo que se conservó solamente fueron piezas dentales.
con base en esta, digamos, con base en la distribución digamos, de estas piezas, podemos inferir que esta sepultura que tenía 5 miniaturas se asociaba con restos de 2 infantes menores de 6 años. Podemos, digamos, la indicación que se nos da aquí es esta. Si bien las miniaturas se podían asociar tanto con niños como con adolescentes o como con adultos, cuando se asociaban con niños, había un mayor énfasis en el elemento miniatura. O sea, se acentuaba más la presencia en número de las miniaturas. Finalmente, como conclusiones, podemos indicar lo siguiente. Me permito leer: las miniaturas y vasijas miniatura conforman un repertorio diverso de bienes patrimoniales de gran valor que transmiten un mensaje, ofrecen múltiples posibilidades de interpretación, tienen múltiples significados, sobre todo cuando se aprecian en términos rituales y sociales. Su estudio sistemático en espacios funerarios, excavados científicamente, abre la posibilidad de entender su rol en el ceremonial y su significado social y cultural. La variabilidad de las vasijas miniaturas en los espacios funerarios sugiere significados complejos relacionados tanto a la vida del difunto, a motivaciones de la comunidad de origen y de lo establecido en el rito mortuorio. Finalmente, es necesario ahondar en el estudio de las miniaturas y otros bienes patrimoniales de valor simbólico, confrontando evidencia representativa de muchos cementerios, de otros espacios públicos dentro de los asentamientos precolombinos, ya sean públicos o domésticos, y de distintas épocas. Asimismo, donde, en el caso de los cementerios, haya buena sobrevivencia de restos humanos. Bueno, creo que esto sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación súper interesante, y ya tenemos muchísimas preguntas. Les recuerdo a las personas que nos hacen sus preguntas que las vamos a estar contestando hasta el final para poder escuchar a los dos conferencistas y después hacer la serie de consultas que ustedes tienen. Saludamos a Ani, a Bernardo, a Javier, a Marcos, que nos han hecho muchas consultas, a Joana, y bueno, esperen al final de la conferencia de Felipe, que es el que viene, para poder contestarles ese montón de preguntas súper interesantes que tenemos en el chat. Realmente hay consultas bastante interesantes con respuestas muy interesantes también. Entonces, les presento a Felipe Solís del Vecchio, arqueólogo del Museo Nacional, quien nos va a presentar la exposición o la conferencia La ocupación amerindia en la cuenca media y baja del río Tempisque en Guanacaste, investigaciones recientes. Los dejo con Felipe. Muy bien. Como les decía, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Yo les voy a hablar un ratito sobre un proyecto de investigación que tenemos en ejecución actualmente. Iniciamos allá por el año 2017 y hasta la fecha hemos logrado hacer 3 temporadas cortas de campo en las que hemos podido ir recuperando un poquito de información de la cuenca media y baja del río Tempisque en Guanacaste. Como mucha gente sabe, el área de Filadelfia y sus alrededores se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por el constante hallazgo de evidencia de ocupaciones amerindias, y hay relatos desde el siglo XIX que dan constancia de esos hallazgos. Un ejemplo precisamente de esos hallazgos que les comento se dio en el año 1933, cuando debido a una gran inundación del río Tempisque salieron a la luz múltiples objetos prehispánicos que desataron una fiebre de huaqueo y destrucción. En ese contexto, e influenciado por el pensamiento coleccionista de la época, el estudioso y futuro profesor de la Universidad de Costa Rica, Jorge Lines, quiso probar suerte, como él mismo indica en un escrito posterior, excavando en un solar de una casa cercana al río y encontrando lo que llamó una huaca extraordinaria. En ese contexto es interesante porque en el escrito de 1936, Lines indica que solamente un trabajo arqueológico y sistemático y progresivo nos habrá de permitir analizar y comentar bien esas
esas reliquias. Y digo que es interesante porque a pesar del contexto de huaquerismo y coleccionismo en que la excavación de él se lleva adelante, con ese comentario parece comenzar a vislumbrarse un cambio de pensamiento en que la arqueología como ciencia pase a jugar un papel preponderante, ya no solo recuperando las piezas, sino también la información que el contexto puede aportar en la interpretación de nuestro pasado precolombino. Después de la incursión del INES en Filadelfia, que como les decía fue motivada por la erosión que causó el río Tempisque y la subsecuente fiebre por huaquear que se dio, la zona no tuvo trabajos hasta finales de los años 50, cuando llegó Claude Bodès, un investigador francés, quien fue el primero en aplicar científicamente la metodología arqueológica, ubicando varios monumentos, excavando en algunos de ellos y estableciendo la primera y aún vigente cronología arqueológica. En el mapita podemos ver algunas de los monumentos arqueológicos que Bodès logró ubicar en las márgenes y en las cercanías del río Tempisque. Son todos estos puntitos que se ven por acá. Tuvieron que pasar casi 30 años para que el Museo Nacional de Costa Rica llevara a cabo labores de rescate en los monumentos La Ceiba y La Guinea a inicios de los años 1980, mientras que la UCR desarrolló un proyecto en la zona de Palo Verde, en la margen derecha del río, en la margen izquierda, perdón, del río, a finales de la década de los años 1990. Y de nuevo, pasaron otros 20 años en los que prácticamente no se habían llevado adelante más estudios extensivos. Los trabajos arqueológicos previos en el Valle del Tempisque encontraron ocupación humana desde el año 300 a.C. hasta aproximadamente el año 1500 después de Cristo. En ambas márgenes del río se han hallado vestigios de antiguos caseríos y aldeas. En casos como los monumentos La Ceiba y La Guinea, de los cuales pueden ver unas fotografías en la pantalla, excavaciones de ocupaciones tardías posteriores al año 900 después de Cristo encontraron restos o basamentos de casas circulares hechas de cañas y techos pajizos, algunas con pisos de arcilla y repellos de ese mismo material en sus paredes. Acá en la foto de la izquierda se puede ver perfectamente una conformación semicircular de uno de estos ranchos pajizos, y lo que se ve acá es precisamente arcilla consolidada por calor que era utilizada como piso de esos ranchos. Igual en el monumento La Guinea se encontraron pisos similares a los que se observaron algunos años después en La Ceiba, y en el centro podemos ver una representación de un posible rancho tomado precisamente de la tesis de Juan Vicente Guerrero, que trabajó el sitio La Ceiba o el monumento La Ceiba, donde se ve la conformación de la estructura, ¿verdad? Con cañas, paredes de madera, cañas, techos de paja y precisamente el empleo de la arcilla consolidada para sellar las paredes y el empleo de pisos también para aislar las casas de la humedad. En las aldeas también se han encontrado múltiples enterramientos y restos de fogones y hornillas que pudieron emplearse en rituales asociados a la muerte. En la pantalla ustedes ven un enterramiento extendido colocado boca arriba de un individuo junto con sus ofrendas, y a la izquierda podemos ver lo que les mencionaba, que son las hornillas, que son estructuras en forma de canal cuyas paredes están hechas de arcilla consolidada y que probablemente, según las interpretaciones que hicieron Juan Vicente Guerrero y Aida Blanco, se utilizaron en rituales ligados a los procesos mortuorios. En 2017, el Museo Nacional de Costa Rica, en conjunto con el Viejo Wetlands, inició un proyecto de investigación para valorar el potencial arqueológico en dos terrenos de aproximadamente 1.900 hectáreas. Además, en el transcurso de la investigación hemos ido aprovechando para incorporar otros terrenos en zonas de producción de caña que ya suman más de 500 hectáreas.
El trabajo ha incluido el registro de monumentos por referencias de trabajadores de la finca y por prospecciones intensivas en espacios que hemos considerado con posibilidad para contener evidencias prehispánicas. En la imagen vemos los dos polígonos de los dos terrenos a los cuales se les ha estado dando prioridad, que sería el polígono, lo que llamamos el polígono La Reserva, de alrededor de 1.300 hectáreas, un poquito más por ahí, y el polígono El Viejo, que tiene alrededor de 500 hectáreas. Dentro de los terrenos que hemos ido revisando, se encuentran áreas de tacotal, como pueden ver en la imagen, y de bosque, y también áreas de producción, como las que se ven al fondo. Grandes extensiones de los terrenos que hemos revisado fuera de los polígonos prospectados están sembradas con caña, y hemos aprovechado los momentos de corta de esa caña precisamente para ir revisando los terrenos, irlos prospectando. Hasta el momento, un poco de los resultados, hemos encontrado 18 nuevos monumentos arqueológicos y hemos tenido la oportunidad de visitar 3 que habían sido registrados previamente. Esos 3 son el sitio Birmania, que había sido registrado originalmente por Claude Bodès en los años 50, el sitio La Ceiba, como les mencioné ahora, excavado a principios de los años 80 por el Museo Nacional, y el sitio La Guinea también. En la imagen podemos ver los sitios previos a que iniciara nuestro trabajo en color amarillo, los que logramos registrar en el año 2017 en rojo, y los registros del año 2018 en verde. En todos los casos, tanto los monumentos de nuevo registro como los que se conocían previamente, se ha estimado su tamaño de acuerdo a la dispersión de materiales en superficie. También hemos realizado recolecciones de superficie de materiales como cerámica y lítica y mapeos de los sitios encontrados. El trabajo ha permitido hallar tanto lugares de habitación como cementerios con una ocupación que va del año 300 al 1350 después de Cristo. Los monumentos más grandes registrados en la zona hasta la fecha son La Manguita, con un aproximado de 230 hectáreas, y el que denominamos El Viejo, con un aproximado de 90 hectáreas. Toda la información que hemos ido generando ha sido incorporada por el arqueólogo José Brenes en un SIC. Entonces, en la imagen podemos ver algo de las diferencias a cómo se registraban los sitios todavía hace pocos años. Antes los lugares se registraban con un punto central únicamente, mientras que ahora con la ayuda del GPS estamos haciendo polígonos que incluyen la dispersión del material en superficie y que nos ayuda a tener una mejor idea del tamaño y de la conformación de esos lugares. Todos los polígonos que ustedes pueden ver en rojo en la imagen precisamente son las áreas de los sitios arqueológicos que hemos ido registrando. De acuerdo a la evidencia obtenida hasta la fecha, es posible que los caseríos de la época, comprendidos entre los años 300 y 800, estuvieran en terrenos planos en las márgenes del río Tempisque, mientras que los cementerios se disponían en los cerros y lomas cercanas y generalmente están demarcados por cúmulos de piedras calizas. Después del 800, después de Cristo, los caseríos se siguen manteniendo en las zonas planas cercanas al río, y las áreas funerarias se encuentran en los mismos espacios de vivienda y alrededores. Como vemos en la imagen, estos 3 monumentos arqueológicos corresponden a cementerios y se encuentran en las partes altas de las lomas, mientras que este otro asentamiento corresponde con una zona de habitación del mismo periodo Bagaces y se encuentra en la parte más plana cercana al río. Sin embargo, en el proceso de estudio nos llamó la atención el hecho de que varios monumentos registrados no estaban actualmente cerca del río. Estudiando la imagen de satélite, comenzó a ser claro para nosotros que el cauce del río ha sido modificado en varias ocasiones, algunas veces por causas naturales y otras por causas humanas. Por ejemplo, a principios de los 80 del siglo anterior se realizó un desvío que terminó en un canal con una línea recta de aproximadamente 4 kilómetros, que es esta que ustedes pueden ver acá
en la pantalla entre las dos líneas amarillas. Eso se hizo con el objetivo de que de quitarle al río toda esta parte meándrica que se ve aquí y que el agua pudiera discurrir más fácilmente durante las épocas de crecida y evitar inundaciones en los poblados que se encuentran aguas arriba. Sin embargo, parecen existir otros dos cambios en el curso que sí fueron producto de causas naturales y de los cuales no se tiene un registro temporal, y que perfectamente pudieron implicar una variable de importancia para entender cómo las sociedades del pasado se asentaron en la zona. Uno de esos cambios es precisamente el ahora denominado Río Viejo, que ustedes pueden ver resaltado en color azul en la imagen, el cual se encuentra en algunos puntos hasta 2,5 kilómetros al sur y suroeste con respecto al cauce actual, por lo que al iniciar nuestro trabajo hipotetizamos que dependiendo del momento en que este cambio se dio, era muy probable que las poblaciones estuvieran más cerca de ese cauce viejo que del actual cauce del río. Sin embargo, conversando con trabajadores de la finca con muchísimos años de laborar allí, además del recorrido completo de ambas márgenes del río que realizó nuestro equipo de trabajo, no encontramos ningún vestigio de ocupación humana antigua asociado a ese cauce. De igual forma, según información recopilada, parece ser que lo que ahora se conoce como el estero bejarano también fue un antiguo cauce del río. Ahí lo vemos reseñado en la imagen, y en esta imagen se resalta en color amarillo. Este cauce pasaba cerca de donde se encuentra ahora el Ingenio El Viejo y llegaba a las cercanías de la población de Ortega, donde se enrumbaba nuevamente para retomar el cauce actual del río. Al igual que en el caso anterior, dependiendo de la época de esos cambios, los asentamientos humanos podrían estar asociados a esos cauces viejos y no al cauce que tiene el río hoy día. Como podemos ver en esta imagen, la cual ya les presenté, pero que es importante volverla a ver, resulta que varios de los polígonos o de los sitios que estamos registrando efectivamente parecen estar asociados a ese antiguo cauce denominado actualmente estero bejarano, por lo que no sería nada extraño que durante el momento de ocupación antigua en la zona, realmente el río Tempisque estuviera discurriendo por este cauce abandonado. Presento de nuevo esta imagen que ya les había compartido algunas láminas atrás, porque también es importante ver que la zona en algún momento tenía muchas lagunas y áreas de inundación, y además de estar relacionado con el cauce del río, es muy probable que varios de estos asentamientos estuvieran relacionados y en algunos casos incluso condicionados también por las amplias lagunas y zonas inundadas que existieron en la zona hasta mediados del siglo pasado. Eso explicaría un poco por qué dentro de nuestras prospecciones en la margen derecha del río, hasta el momento, en el río actual, en el cauce actual, no hemos encontrado presencia de ocupaciones humanas precisamente porque estaban ubicadas en un cauce que el río no recorre actualmente. Bueno, todos los monumentos registrados a la fecha han sufrido fuertes impactos, mayormente por el guaquerismo y en algunos casos por actividades de producción. En zonas de protección forestal, la mayor afectación es la destrucción por guaquerismo y en menor proporción, en algunos casos, por caminos internos de fincas. En general, los monumentos encontrados en áreas de producción de caña han sufrido el embate del guaquerismo y al menos los niveles superficiales cierta afectación por el cultivo. Hasta la fecha no hemos realizado muchas excavaciones, todo el trabajo que hemos hecho ha sido superficial, pero en excavaciones puntuales que efectuamos en los sitios funerarios El Mombín y Lomas Guacas, ambos correspondientes a cementerios demarcados por piedras calizas y que pudieron estar en uso entre los años 300 y 800 después de Cristo, se encontraron contextos sin alterar, pero estos hallazgos están supeditados a pequeños espacios que escaparon a la destrucción previa de los contextos.
Para ir finalizando, en un área de lo que parece haber sido un sitio habitacional muy extenso, que llamamos El Viejo, con la ayuda del radar de penetración terrestre, encontramos lo que parece ser un piso de ocupación humana a más de 60 centímetros de profundidad, del cual logramos obtener 2 fechamientos por carbón 14, indicando que la fecha más antigua para ese piso de ocupación ronda más o menos entre el 56 y el 217 años después de Cristo, y la fecha un poquito más reciente, obtenida del nivel 6, entre 222 y 385 después de Cristo. Este hallazgo lo que demuestra es que, tal y como se había observado en la Ceiba y la Guinea, en muchos casos la depositación de aluvión durante las grandes crecidas del río Tempisque ha enterrado los restos de ocupaciones humanas, y la siembra de caña y otras actividades solo ha afectado los niveles superiores, pudiendo aún encontrarse contextos intactos en los niveles más bajos. Claro está, si estos no fueron previamente guaqueados, ¿verdad? Que, como les comentaba, es otro de las afectaciones que han sufrido los sitios en la zona. Como parte de las labores que hemos venido desarrollando también, hemos tratado de hacer un proceso de difusión y acercamiento con las comunidades. Logramos dar en algún momento una charla para guías de turismo, y en el año anterior teníamos programado hacer visitas a escuelas, colegios y grupos organizados, pero debido a la pandemia por la que estamos atravesando, pues tuvimos que suspender esas actividades. ¿Qué aportes tenemos hasta la fecha? Bueno, como les comentaba, la ubicación y definición de 18 monumentos de nuevo registro, la valoración del estado de conservación de esos monumentos y los otros 3 que habían sido registrados previamente. Tenemos una mejor comprensión de los espacios que usó la gente durante los periodos Bagaces y Zapuá y su relación con el cambiante curso del río Tempisque, las zonas de inundación y las lagunas antiguas. También la comprobación de que durante el periodo Bagaces, en el Valle del Tempisque, los cementerios mantienen un patrón que ampliamente ha sido estudiado en otras áreas del noroeste del país, donde se utilizan cúmulos y montículos de piedra para demarcar los espacios. Y muy importante también resaltar la colaboración entre la empresa privada, en este caso el Viejo Wetlands, y el Museo Nacional de Costa Rica, que nos permite llevar adelante estos procesos de investigación que con las condiciones actuales de financiamiento difícilmente podríamos llevar adelante solos. ¿Qué tenemos planeado para el futuro? Bueno, estamos pensando realizar una nueva temporada de campo en el 2022, si las condiciones lo permiten. La idea es continuar con el proceso de prospección y ubicación de sitios arqueológicos. A la fecha tenemos 2 nuevos reportes de posibles sitios que debemos confirmar. También queremos realizar excavaciones extensivas en algunos de los monumentos encontrados en áreas de producción, especialmente, sobre todo en El Viejo, donde ya tenemos un piso de ocupación fechado, y prestando especial atención a zonas habitacionales. Y también continuar con el proceso de acercamiento, de difusión del proyecto y de la arqueología de la zona en las comunidades cercanas, grupos organizados y guías turísticos. Y bueno, de mi parte sería todo. Agradecerles su atención y un reconocimiento. Recuerden que este tipo de proyectos no se pueden llevar adelante por una sola persona. Hay mucha gente que está detrás de estos proyectos, ¿verdad? Un agradecimiento especial a la gente del Viejo por su apoyo y sus aportes, ¿verdad? Y también a las autoridades del Museo Nacional, quienes en todo momento han estado anuentes al desarrollo de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Tenemos, como les decía, muchísimas consultas. Luis, tenemos varias para usted. Bueno, primero, gracias a Jorge, a Ani, que se conectaron, gente que siempre ha estado con nosotros. Felipe, quédeseme por ahí, porque también hay algunas para usted. Estoy tomando agua. Bueno. Salir en cámara. Está bien. Bueno, les cuento, Marco Villegas invita, Marco, le voy a pasar estos datos a nuestros compañeros, invita a Tilarán porque dice que hay varios
hay varios sitios para trazar interés turístico, rural, comunitario y arqueológico en la zona. Bueno, ahí nos deja Marcos los datos y se los voy a pasar. Celina pregunta a Luis, ¿el hallazgo de miniaturas es exclusivo para la región central? ¿Se han encontrado objetos similares en el sur y noreste del país? Y por último, ¿hay objetos de otro tipo de materia prima además de la cerámica? Muchas gracias por la pregunta. Sí, como explicábamos a lo largo de la presentación, sí, o sea, ¿cómo se llama? Definitivamente esta costumbre, este comportamiento es un comportamiento que no ve tiempo ni ve espacio, digamos, y que ha estado presente o sea, desde el momento en que, digamos, el hombre se convirtió terminó de convertirse en un ser social, social y ritual, ¿verdad? Entonces, sí es, claro, definitivamente en todas las regiones del país, y probablemente en todas las épocas, pero esos son datos que tenemos que ir tabulando, que tenemos que ir organizando, ¿verdad? Desde luego en la región Gran Chiriquí al sur, en Guanacaste se encuentran y podemos imaginar, les decía al principio de la presentación, ¿verdad? Solamente tenemos las miniaturas que se preservan por lo general, que son materiales resistentes como la cerámica, la piedra, pero podemos pensar, tal y como sucede ahora, con muchos o sea, porque nosotros seguimos en nuestra sociedad, seguimos usando miniaturas de diferente forma, con diferente significado. Basta la cantidad de materiales que uno puede imaginar, ¿verdad? Aquí en la presentación anotamos algunos materiales posibles: madera, concha, hueso, etcétera. Ahora puede ser una cantidad inimaginable, mucho más allá de lo que se preserva. Y me parece que hay una tercera parte en la pregunta que no, una es si están en las tres regiones, ¿verdad? Es que se me fue la última parte de la pregunta. Eran tres. Si es exclusivo de la región central, la segunda, si hay objetos similares en el sur y el norte, y la otra era si habían otras materias primas. Sí, claro que sí hay. Creo que ya contestamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que estamos con las tres. Bueno. Ok, Luis, también para usted. Bernardo pregunta si se dejó en Chagüite algún rasgo arquitectónico en reserva o si todo fue construido después del salvamento. No todo fue construido. Una porción importante está en reserva y se trata de un componente que es como, vamos a decir que no es común tenerlo asociado directamente a cementerios, que se trata de un basamento grande, una plataforma elevada grande, de forma circular, ¿verdad? Que estaba situado a un costado de la plaza, o de la plaza pública, que era el componente central, alrededor del cual se encuentran los 4 conjuntos funerarios, donde reportamos y donde describimos en esta presentación las miniaturas. Entonces sí se conservó una parte importantísima del monumento. Listo. Ani pregunta algo que ya le contestamos. Ani, dice que, bueno, después de tantos años, ¿cómo se conservan las vasijas? O sea, ¿por qué se conservaron? ¿Qué material? Ani, eran de cerámica. Un material, tanto la cerámica como la lítica son materiales que se preservan por muchísimos años. Vamos a ver qué más. The Replica Project se llama esto. Dice, vamos a ver, ¿se sabe si la cerámica precolombina fue cocida en hornos o fogatas y a qué temperaturas? Dice que es porque tiene una microempresa y quiere hacer réplicas de piezas
¿Tenemos ese conocimiento? Bueno, esa intervención suena muy interesante porque uno de los principales campos que se debe enfatizar mucho en la investigación arqueológica en Costa Rica es la experimentación. Tenemos información cercana, lejana a Costa Rica sobre estudios que se hacen, digamos, estos estudios pueden ser también experimentos. Se sabe, por ejemplo, que la mayor parte de los hornos que se utilizaban para cocer la cerámica debieron no ser hornos profundos o no debieron ser hornos semiabiertos. Es muy probable que la mayor parte de la cerámica se cocinara en espacios abiertos, tal y como lo utilizan actualmente muchos grupos alrededor del mundo, colocando las piezas y colocando paja y colocando el combustible encima, ¿verdad? Se sabe también que no hay, por experimentos que se han hecho, a través de los hornos abiertos, se llega a temperaturas muy elevadas. Ahorita no tengo el dato preciso, pero las temperaturas pueden considerarse idóneas para la cocción por medio de hornos abiertos. También se han documentado escasamente algunos hornos, que en Costa Rica me refiero, ¿verdad? Sobre todo en Guanacaste, hornos que sí pudieron haberse utilizado para cocer cerámica, pero en todo caso estos hornos que se reportan no son hornos, ¿cómo se llama? Muy profundos, son hornos semiabiertos y se distinguen por encontrarse con muchas piedras dentro, ¿verdad? Que alcanzaron, que indican por las condiciones que tiene que el horno alcanzó una temperatura bastante alta. Pero definitivamente es, ¿cómo se llama? Importantísimo, digamos, los estudios experimentales de ¿cómo se llama? De los procesos de producción de cerámica. No sé si Felipe tiene algo que agregar al respecto. Sí, quería aportar a lo que Luis está indicando. En Guanacaste hemos tenido la oportunidad de registrar, creo yo, ya más de 12 o 13 hornos en diferentes monumentos arqueológicos. Como Luis indicaba, la mayoría del tiempo son como, lo que se hacía era como una especie de excavación como de una paila, ¿verdad? De forma cóncava, de aproximadamente 60, 70 centímetros de profundidad, y en el fondo de ese horno, cuando hemos tenido oportunidad de excavarlos, lo que hemos encontrado son una gran cantidad de piedras, de lavas especialmente, ¿verdad? Que se utilizaron precisamente para refractar de una mejor forma el calor, ¿verdad? Y se usaban lavas precisamente porque soportan altas temperaturas sin craquelarse o sin quebrarse, lo que hacía que si se quebraban las piedras no destruyeran las vasijas que se estaban cocinando, ¿verdad? Muchas veces las piedras que conforman estos hornos incluso están fusionadas, ¿verdad? Demostrando que se alcanzaron altas temperaturas, ¿verdad? En algunos casos, cerámicas de Guanacaste se consideran que andan alrededor de los 800, 900 grados que se alcanzó en esos hornos para cocinarlas, ¿verdad? Pero sí hay varios, sí tenemos varios hornos registrados en la Bahía de Culebra, en la Sola de Bagaces y en otras partes del noroeste del país. Ay, no podía activar el micrófono, perdón. Amplia respuesta, esperamos que haya quedado satisfecha. Joana Ferber, creo que esto es para los dos, tanto para Luis como para Felipe. Dice si le gustaría saber si se encontró arqueobotánica o carbón relacionado a los contextos, a estos sitios de los que ustedes nos están conversando. Bueno, con permiso, yo ya, un saludo a Joana. Es muy interesante porque tradicionalmente uno espera encontrar evidencia más visible, ¿verdad?
evidencia más visible, digamos evidencia macrobotánica, para diferenciarla de la microbotánica o microscópica. Uno espera encontrar más evidencia. No, muchas veces es muy difícil por determinadas condiciones. A veces se pueden encontrar restos de semillas de maíz, leña de combustión, etcétera, restos de comida, etcétera, etcétera. Para los arqueólogos es un sueño poder tener esa evidencia, pero eso no, pero conforme han evolucionado y se han desarrollado muchas técnicas instrumentales, ahora las posibilidades de obtener información son mucho mayores. Entonces, hay muy buenas posibilidades, a pesar de que la evidencia no sea muy visible dentro de las vasijitas, porque digamos, en el caso de las miniaturas, ¿verdad? Sería fabuloso, ¿verdad? Poder recobrar esa evidencia que nos pueda dar una indicación de para qué se usó, ¿verdad? Digamos, o si tuvo un uso, digamos, un uso utilitario, ¿verdad? Pero hay muchas formas porque se pueden extraer microfósiles, ¿verdad? O se pueden hacer otro tipo de estudios que dan indicadores de diversas sustancias grasas, carbonatos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora, a nivel macro, no tanto, pero se nos abre todo un panorama para el estudio y la profundización sobre el uso de las miniaturas y demás implementos y demás objetos que se encuentran en los contextos arqueológicos. Sí, tal vez para complementar, Wendy, en el caso de nosotros, pues los trabajos que hemos desarrollado hasta el momento, como les decía, han sido mayoritariamente superficiales, de forma que no hemos excavado mucho y no hemos tenido oportunidad de encontrar esas evidencias. Sin embargo, es muy probable que si lográramos hacer excavaciones amplias, las encontremos, porque en el Valle del Río Tempisque la conservación es bastante buena, a diferencia de lo que se conserva acá en el Valle Central. Entonces, por poner un ejemplo, las investigaciones que se hicieron en el Monumento a la Ceiba, que les mencionaba hace un rato, se obtuvieron gran cantidad de muestras macrobotánicas, ¿verdad? Incluido maíz, incluidas semillas incluido frijoles, semillas de coyol, incluido aguacate, no recuerdo qué más otra cosa andaba por ahí, pero las condiciones de conservación son muy diferentes, ¿verdad? Y bueno, como dice Luis también, ahora se abren nuevas posibilidades de análisis, ¿verdad? Con análisis químicos y otro tipo de cosas que permiten explorar un poco más, aunque no tengamos la evidencia macrobotánica, en fondos de vasijas, para ver qué cosas estaban cocinando y qué cosas estaban consumiendo, ¿verdad? Pero por lo menos en el Valle del Tempisque sí es factible encontrar estos productos, ¿verdad? Si lográramos excavar un poco más en algunos de los monumentos. Gracias. Luis, Jorge Ramírez, parece que estuvo trabajando con usted en Chahuite, porque nos dice que cuando excavaron el sitio, habían planteado la hipótesis de que tal vez esas miniaturas se elaboraban en el momento de la defunción del individuo como una réplica, precisamente para no depositar la ofrenda o el artefacto grande. Dice que luego de hacer el análisis, todo el análisis ya artefactual, ¿qué piensa al respecto? Bueno, muchos saludos a Jorge, ¿verdad? Que estuvo presente en todo el proceso de excavación. Y es cierto, ahí estuvimos conversando de muchas cosas y qué bien que se acordó qué bien que se acordó. Es muy interesante porque hay que tomar en cuenta una cosa, porque todavía es muy complicado para los arqueólogos establecer poder establecer si existe una producción muy local o del momento, ¿verdad? O no lo es, porque este asunto de dónde se producía la cerámica
tiene muchas vertientes, ¿verdad? Y requeriría de muchos más estudios. Pero la observación que hace Jorge y que en algún momento comentamos es interesante porque no sé si recuerdan una de las sepulturas de un personaje de alto rango que les mostré al principio de la presentación en el Perú. Justamente la mayor parte de las vasijitas que se encontraron, que se cuentan por miles, a un personaje de alto rango, son vasijas que no son vasijas de gran elaboración. Son vasijas que se ven bastante ordinarias. Cosa contraria a lo que sucede con Chahuite. En Chahuite el patrón que se está presentando, hay un patrón general, ¿verdad? Que es que en general todas las vasijas o todas las ofrendas tienen como ciertos requerimientos de tamaño. Eso es condicionado, como les decía, por la estrechez del tipo de sepulturas, ¿verdad? Por ejemplo, una tumba, generalmente las tumbas de estos cementerios suponen nichos o suponen bóvedas mortuorias, suponen hoyos de enterramiento que son muy angostos. Inclusive también cuando a estas se le adosaron piedras, como en las tumbas llamadas de cajón, ¿verdad? Entonces el espacio del nicho mortuorio es ciertamente un condicionante del tamaño general de las vasijas. Eso no quiere decir que también muchas veces se colocaban ofrendas a posteriori, las cuales podían colocarse encima de la tumba una vez cerrada, como un proceso inmediato al rito de enterramiento o como un proceso póstumo, absolutamente. Los cementerios eran lugares de visitación también, como lo son hoy en día. Entonces, para terminar acá, la idea es que la mayor parte de las vasijitas miniaturas en Chahuite parecen tener buenos niveles de elaboración y ser, sí es cierto, como mencionaba Jorge, sustitutos prácticos tal vez de los objetos de tamaño real, un poquito también siguiendo la idea del concepto que se manejan, por ejemplo, en los ritos mortuorios de los indígenas bribris y cabécares que yo les mencionaba. Gracias, Luis. Felipe, Joana te pregunta si en las excavaciones que nos has presentado, en estas que has hecho, se encontraron restos óseos. No, desgraciadamente, como les mencionaba, algunos de estos lugares están bastante alterados ya por efectos del huaquerismo, y en las escasas excavaciones que hemos llevado adelante hasta el momento no hemos encontrado restos óseos. En una de las imágenes que les presenté por ahí de El Mombín, que se veía como un conjunto, una ofrenda funeraria, no encontramos restos óseos. Si mal no recuerdo, tal vez algunos que otro fragmento de diente, ¿verdad? Pero no hemos encontrado de momento restos. Aunque como mencionaba, nuevamente haciendo la analogía, en monumentos cercanos sí se han encontrado restos óseos con una conservación bastante buena, digámoslo de alguna forma. Gracias. Vamos con la última pregunta, que es de Celina para Felipe. Dice que si ha pensado incorporar profesionales de otras disciplinas como la geografía o la geología en el proyecto de investigación. Bueno, de hecho, parte de las, ¿cómo se llama? Parte de lo que les conté ahora hace un rato, si vieron los reconocimientos al final, hay un par de geógrafos, ¿verdad? Gente que nos ha colaborado con eso, y también a nivel geológico, en lo que es identificación de materiales y todo, también hemos tenido la colaboración de Ana Lucía Valerio, la geóloga del Museo Nacional. Como les comentaba, este tipo de proyectos no los puede hacer un arqueólogo solo, ¿verdad? No se manejan de esa forma, y sí hemos ido incorporando otros profesionales que nos han ido ayudando a entender un poco mejor algunas de las preguntas que se van suscitando, algunas de las preguntas que teníamos y otras muchísimas más que van saliendo en el proceso de investigación precisamente, ¿verdad?
pero por supuesto que sí estamos trabajando con otra gente. Gracias, Felipe. A Rafael Numismática, que nos dejó un mensaje, le voy a pedir, por favor, o que nos pase un correo o un número de teléfono por privado para poder contactarlo, o bien también le voy a poner aquí un correo electrónico en el que pueda contactarse para poder coordinar una visita a un lugar que le está hablándonos en el Huarco, donde parece que han visto algún tipo de vestigio. Y a The Replica Project, le voy a dejar también por aquí el correo electrónico tanto de Luis como de Felipe para que ya puedan contactarse directamente y pueda hacerle las preguntas. La pregunta que usted tiene, que es como más específica, creo que ya es como más para que se conversen entre ustedes. Sin más, agradecer muchísimo que se hayan conectado nuevamente con nosotros. Quiero recordarles o informarles, quienes no sepan, mañana tenemos 2 conferencias. Una es presencial y otra es virtual. La presencial es acerca de entomología forense. Va a ser aquí donde estoy yo hoy, en el auditorio del Museo Nacional, y va a ser a partir de las 2 de la tarde. El cupo es limitado, es con un biólogo del OIJ, súper interesante. Ese va a ser a las 2 aquí en el auditorio del Museo Nacional. Y a la 1 de la tarde, a través del YouTube de la plataforma Confluencias, vamos a tener el segundo conversatorio de Conversando Museología. Es un programa de museos regionales y comunitarios del Museo Nacional. 1 de la tarde, plataforma Confluencias. 2 de la tarde, aquí en el auditorio del museo, entomología forense. Y la próxima de atisbos en la arqueología va a ser el 8 de septiembre, y en esa oportunidad vamos a tener al arqueólogo Francisco Corrales, quien nos va a hablar de un sitio, Los Ángeles de Páramo, y a José Brenes con el monumento Nacascolo. Agradecer nuevamente. Estamos en una nueva plataforma, estrenando una plataforma hoy, y todo parece que salió excelente. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima conferencia el 8 de septiembre.